Y a propósito de la sequía que ha estado castigando al país en estos últimos meses, pues el COE ha anunciado y ha puesto en alerta amarilla y verde una serie de provincias, porque lo cierto es que hay provincias muy sensibles con respecto a los riesgos de inundaciones y demás, y la población pues debe de estar alerta a estos avisos, ¿no? A estos llamados que hace el COE. Y por un lado es muy bueno que comiencen, como ha estado en esta semana, produciéndose lluvias, tanto para el cultivo como para el tema del consumo y también para la producción de energía, porque lo cierto es que nuestras presas, nuestros ríos, están en una condición muy deplorable, muy preocupante, y tenemos que hacer conciencia primero nosotros, segundo que las autoridades pues cada vez sean más enérgicas. De hecho, Susana, vimos la situación que se está dando en el Ministerio de Medio Ambiente, donde de hecho algunos partidarios, algunos diríamos algunos colegas del ministro, desde el punto de vista partidario, pues le han caído encima por algunas informaciones que ha develado con respecto a una serie de empleados que a su juicio eran botella y que ha anunciado que tenían una mafia en este ministerio. Y yo creo que el tema del medio ambiente es un tema que tenemos que mirarlo con mucha delicadeza, más allá de si hay empleados que cobran y no trabajan, de si hay mafias en estas instituciones, porque al final cuando esta institución, que hoy por hoy es un guardián y debe ser un guardián de cuidar cada uno de nuestras áreas, que son sinónimo de vida, sobre todo toda esta tala de árboles, quema de árboles, invasiones de áreas protegidas. Entonces hay una tarea que es una tarea muy constante. De hecho, se ha acusado o se le ha criticado al ministro de que no debe de ser un ministro de escritorio, tiene que moverse, tiene que trasladarse para que palpe con sus propios ojos la realidad que viven nuestras montañas, nuestras áreas, nuestros bosques. Y eso es un tema, Susana, que tenemos que como sociedad exigirlo, que los entes responsables de cuidar todas estas áreas pues cumplan con eso, y la sociedad como tal debe de preocuparse por mantener todo lo que tiene que ver con cuidar, porque si no, al final lo que estamos afectando la producción de agua, la calidad del aire y todo lo que se deriva de esa condición favorable para que tengamos un clima mucho más sano. Definitivamente, Basilio, como siempre, muy acertadas tus planteamientos son muy acertados. Si nosotros no ponemos atención especial a la situación con el medio ambiente, Basilio, nosotros no tendremos que heredarle a nuestras generaciones posteriores. Vamos a seguir soportando temperaturas súper elevadas, van a seguir ocurriendo fenómenos atmosféricos como lo que conocemos, y desde el punto de vista de la productividad, Basilio, sin agua, sin árboles, sin bosques, sin flora, sin fauna, ¿qué podemos producir, Basilio? Nosotros exhortamos desde acá, ¿verdad?, a que
este ministro, que entendemos que tiene las condiciones, las competencias para desarrollar un buen trabajo, pues comience a ver la realidad, comience a visitar nuestras montañas que están calvas. A nadie le gusta que lo comparen, pero en el caso del ministro anterior, Basilio, era conocido por sus paseos, ¿verdad? Por sus visitas a las cuencas de ríos, de nuestras montañas, trabajó arduamente en todo lo que es la forestación y demás. En meses pasados, Basilio, estuve en el nordeste, estuve en Nagua específicamente, y fue muy penoso ver en marzo, finales de febrero, ver bosques, prados quemados, incendios forestales que quedaron así, sin responsables, sin nada. Nuestros campesinos, desgraciadamente, siguen quemando la tierra, produciéndole una pérdida en el tiempo irreparable. Entonces, todas estas prácticas tienen que terminar. Tenemos que tener un ministro que asuma la responsabilidad no solamente de castigar, ¿verdad?, de sacar o hacer lo que tiene que hacer con las personas que trabajan o no trabajan. El trabajo del ministro de Medio Ambiente va más allá del tema de la nómina. Porque el tema de la nómina, administrativamente hablando, hay mucha gente que la puede hacer. Mira, Susana, lo cierto es que a veces uno se pregunta con respecto a esos tipos diríamos, de males que tenemos en nuestras instituciones, y todos sabemos que todo eso es producto del nivel de compromiso político que tenga un funcionario X. O sea, y de hecho recuerda que eso pasó en el Ministerio de Educación. Fíjate que también a Furcal se le criticaba el tema de tener una gran cuota del partido en el ministerio, y bueno, cuando llegan, por ejemplo, ministros, como el ministro actual de Educación, pues entonces se refleja porque este ministro no tiene ese peso político de compromiso con sus partidarios. Entonces, pero diríamos que ese es un tema, como bien tú planteas, que administrativamente se resuelve y fácil, porque, por ejemplo, tú que eres una persona versada y preparada en el área de recursos humanos, fíjate que uno se sorprende cuando se despachan informaciones que habían 100, 300, 600 que cobraban sin trabajar. Lo primero es que las empresas, incluyendo el Estado, están estructuradas por área de responsabilidad. Entonces tú tienes un área que se llama X, tú tienes un responsable de esa área X. De hecho, el día 1, si tú eres un gerente con experiencia de administrar, el día 1 lo primero que tú te reúnes con cada uno de tus jefe de línea, jefe de área, para hacer un diagnóstico de la estructura. Por ejemplo, Susana Fría, usted es la jefa del Nordeste, o es jefe del área de incendio. Entonces, perfecto, o sea, ¿cuánto tiene usted en su plantilla de supervisado? Ah, mire, yo en San Juan tengo 5, yo en el Oxillo qué. Entonces, fíjese que no es un tema, porque se supone que si hay una cantidad, alguien es un responsable de tenerlo bajo su responsabilidad, y lo primero que usted tiene que hacer es que si esos funcionarios medios pues están rindiendo informe, pues evidentemente que dentro de ese informe están cargando una subnómina, y ellos tienen que informar sobre ese resultado. Ahora, usted tiene un jefe del área de recursos humanos, un director en el Estado, un director, ¿verdad? Entonces, en algún punto de la nómina están esa gente. Entonces, y no es un tema de un ministro, o sea, entonces, evidentemente, por ejemplo, si usted analiza, usted dice, bueno, ¿cuánto tiempo hace de este evento del ministro Jorge Mera? Y entonces esta información es ahora. Entonces,
Yo creo que al final... Unos meses cobrando. Correcto, porque es un tema de eso. Entonces al final, pero yo diría que lo más importante diríamos, en este análisis, no es los empleados que cobraban sin trabajar, sino la preocupación del rol de la institución. Lo que tú mencionabas, ese cuidado que tiene que garantizar esa institución, porque fíjate que tú mencionabas el tema de los roles anteriores. Mira, yo me voy más lejos, Susana. Cuando yo estaba en el campo, que recuerdo que estaba Candelier como jefe de esa área. Mira, yo te digo, porque lo viví, la gran preocupación de un campesino era que saliera un humo de su área, porque ese señor se aparecía en un helicóptero al área donde habían esos temas, y no eran incendios, o sea, podría ser quemando una barcita, una barcita, porque tú sabes que en los conucos, pues tú preparas, ¿verdad? Cuando está chapeando, a veces prepara barcita de hierba y la decide quemar, inclusive para que se conviertan en abono. Entonces, diríamos que todo ese accionar estaba, y con el tema de la leña, o sea, era muy exigente, muy riguroso con el tema porque en los campos se da la siguiente modalidad: los campesinos secan los palos, o sea, los palos que están verdes, que están, a veces le echan, ahora hay un veneno muy, muy fuerte que lo seca. Antes le picaban el tronco y se secaba, entonces lo hacían leña. Y había que andar detrás de eso. Y estamos hablando, Susana, que los incendios no eran tan asentados, o sea, no eran tan insistentes. Fíjate que hoy te queman prados grandes de bosque y entonces hay un problema. La multa es una multa muy leve, 5,000, 15,000 pesos, 25,000 pesos. O sea, pero el daño que tú le haces es irreparable. Claro, y el otro elemento que tiene que ver con el plan. Si tú analizas, fíjate que antes había un incentivo en instituciones y en las escuelas para reforestar. Fíjate que ya tú no sientes como esa conexión del ministerio con esos programas de reforestación, que hay que volver, de hecho, ese tema de las horas obligatorias para certificarte como bachiller, en vista de que estamos en una crisis mundial, en una crisis local con el tema del medio ambiente, debemos nosotros de aprovechar esos recursos para incentivar y comenzar entonces a esas jornadas que definitivamente dejan sus resultados. En ese mismo sentido, Basilio, de las instituciones académicas ya a nivel superior, la única que conozco que continúa con esos programas, uno de sus famosos programas es Piensa en Verde, limpieza de nuestras playas, de nuestros océanos. Solo conozco una universidad donde sus horas, los estudiantes tienen que tener una cantidad de horas académicas invertidas en mejoras o en aras del medio ambiente. Desde acá, desde su programa Portafolio Económico, nosotros exhortamos a las demás casas de educación superior y al mismo Ministerio de Educación a que se retomen esas buenas prácticas, porque evidentemente solo las transformaciones que necesita nuestro planeta, el único, ¿verdad?, que conocemos, es cuando desde la niñez temprana, así como nosotros aprendimos la importancia de sembrar y de forestar, volver, ¿verdad?, traspasarle esas buenas prácticas a nuestros niños. Así es. No es de otra manera. Cuando tú mencionabas ese tema, esos trabajos administrativos, en el caso de este ministro en cuestión y de todos los ministros, el Estado tiene direcciones.
y una de sus direcciones es la Dirección de Recursos Humanos. Con todo, cada uno de los subsistemas que componen la administración están presentes en el organigrama del Estado. Desde que el ministro Juan Pérez llega, al segundo momento se reúne con sus equipos y ahí se le va a pasar toda la información, Basilio. Y como estamos en la era de la tecnología, se sabe la cantidad de personas que hay. Ni siquiera hay que reunirse, hay que mandar a buscar al encargado que está en San Juan, porque el encargado que está en San Juan fue que pasó la información para que desde la Administración de Recursos Humanos, nómina específicamente, esté la cantidad de personas que hay en nómina. Entonces, y él dice, yo no he visto a este tipo nunca. Entonces tú te llamas Juan Pérez, sí. Aquí yo tengo 20 personas en tu nómina. 20, yo tengo 5. Y no hay, o sea, ese no es un tema, Basilio, desde mi punto de vista, por mis experiencias en personal, ese no es un tema que debe ser noticia, por el contrario. Mira, y ya para finalizando con ese punto, te voy a decir algo. Fíjate cómo esas declaraciones afectan a otras instituciones. Fíjate, por ejemplo, que por un lado tenemos a la Contraloría, diríamos, siempre anunciando su fortaleza, los procesos, la lucha contra la corrupción. Entonces, cuando tú ves que se despachan estos temas, tú dices, pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, porque como... van allá. Y hay procesos, o sea, hay una serie de seguimiento. Entonces, es importante que todo esto se tome en cuenta porque algo en el sistema está fallando y eso entonces es un gran, diríamos, problema para generar confianza, porque si estamos en un camino de lucha contra la corrupción, de lucha por la transparencia, entonces cuando salen estas cosas, que Susana, hay que decirlo, estas cosas no deberían de pasar en este gobierno, por muchísimas razones y están pasando. Entonces, cuando esto sucede, entonces ese discurso, esa credibilidad que ya en el caso del presidente de la República tiene ganado, entonces comienza a cuestionarse. El cambio. Totalmente, porque si no está cambiando nada, porque esos temas se los criticábamos al gobierno anterior y a los gobiernos anteriores. Son prácticas administrativas del Estado Dominicano muy viejas, Basilio. Entonces, el discurso, porque tú eres un hombre conservador, muy prudente, el discurso del cambio se cuestiona el cambio. Totalmente. Ese discurso del cambio. Pero estamos esperanzados en que las cosas continúen cambiando para mejor. Hablando de cambio, nos vamos a un cambio y regresamos con su programa Portafolio Económico.